Tomar asistencia, vamos a iniciar la clase de sociales. Te voy a compartir la asistencia de este momento. Ya, Alba Manuelito. Manuelito entró a la clase de cultura. No recuerdo si logró entrar a la clase de... Ah, ya. AT. Ok. Ahora sí. En la de estudios sociales sí está desde temprano. Ah. Álvarez. Presente. Ya, mi amor. Andrade. Presente. No. Jorge Luis. Presente. Presente. Doménica. Dana Paula. Presente. Ayovín. Presente. Banguera. Presente. Bravo. Presente. Briones. Cano. Presente. Cárdenas. Presente. Castro. Presente. Chiluisa. Chiluisa. Ya. Coloma. Presente, Miss. Delgado. Robert. Presente. Ay, ay, ¿dónde te fuiste, Robert? Estrada. Estrada. Déjame buscarte acá, Estrada. Grabando. Presente. Puede. Déjame ver a Estrada. ¿Lo ven a Estrada? No está. Presente, Miss. Ah, ya, disculpa, ya te escuché. Ok. Gurumendi. Presente. Herrera. Presente. Landy. Presente, Miss. Ya, mi amor. López. Presente. ¿Cómo te sientes, Víctor Ignacio? ¿Ya estás mejor? Un poquito bien. Te felicito porque enfermito y todo estás en clase. Lucas. Presente, Miss. Medina. Yo no estuve en clase cuando yo estaba enfermo. Mina. Miss. Ya, Presente. Mina, Carlos. ¿Está Carlitos Mina? Cuando yo estuve enfermo no tuve que comer nada, no me daba de comer nada. Ya. No veo a Carlos Mina. No está, falta. Recordemos, mis amores, que cada asistencia es individual de cada clase. Ochoa. Presente, Miss. Ya, papito. Palacios Matías. Presente. Catherine. Presente, Miss. Aarón. Aarón. Está, Miss. Sí. Presente. Peña Herrera. Presente. Ponce. Porligua Victoria. Dana. Danita. Ya, mi amor. Puertas. Presente. Robles. Presente, Miss. Rodríguez. Presente, Miss. Rosero. Presente, Miss. Sánchez. Presente. Ya. Soto. Presente. Tomalá. Tomalá. Dylan. Presente. Ya, mi amorcito. Valencia. Presente, Valle. Brittany, si la veo aquí. Vargas. Naili, ya. Vera. Presente. Yagual. Y Casa. Presente, Miss. Zambrano. Presente, Miss. Ok.
podemos ver la asistencia. Me avisan si dentro de una clase entra Mina para cambiarle la F por... Ya. Ok, mis amores, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la clase de social. Me van a dar un tiempito porque voy a buscar la clase, ¿sí? No la tenía lista. Ya. Busquen ustedes el taller de sociales también, entre sus cosas. Mira, le escucho. Mira, le escucho. Vayan buscando el taller de sociales. Yo le tengo la mano. Yo lo tengo. Perfecto, muy bien. Si usted se habrá dado cuenta, ya. Muy bien, mis chicos. Ya. Esta clase de sociales no tiene la palabra refuerzo. ¿Qué quiere decir? Que esta es clase nueva, ¿sí? Esta es clase nueva. Más adelante, pues haremos, se les dará los temas que ustedes tienen que estudiar para estudios sociales. Si esta es una clase nueva, esta no es de refuerzo. Dicho que hay una diferencia, cuando usted vea la palabra taller refuerzo, es porque eso sí tienes para estudiar para el aporte. En este caso no es así. Bueno, ya. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer todo el contenido como hemos hecho otras veces. Vamos a leer todo el contenido. Vamos a explicar. Y una vez que leemos, que leen ustedes y que yo les explico, nos vamos al taller y para poder responder de manera más rápida, ¿sí? Ok, mis amores. Voy a compartirles la pantalla. Ay, lo que no descargué fue la diapositiva. Ya. Muy bien. Ya. Este taller es el que vamos a responder causas y consecuencias. Nuestro tema el día de hoy, mira, dice taller de estudios sociales, no dice taller de refuerzo, que quiere decir que esto no es tema de aporte. Vamos a tratar de llenarla toda para que no te quede tarea el día de hoy, ¿sí? Esa es una clase nueva. Es una clase nueva. Lo que sí te pido, usted sabe que y desarrollo humano integral son materias autónomas. Esas sí necesito que usted ya las vaya desarrollando con tiempo. Si hoy no tienes tarea, pues ponte a desarrollar. Sí, esa ya la hice. Muy bien. Grandes transformaciones de la colonia. Ya vemos que ya ha pasado mucho tiempo, desde que llegaron los españoles ya se acentuaron, ya fundaron ciudades, ya los indígenas que habitaban en este sector, pues ya se fueron acostumbrando al idioma castellano, ya aprendieron a hablar el idioma castellano, manejaban dos idiomas ya nuestros primeros colonos, el idioma castellano y el de sus lenguas ancestrales. Estas transformaciones vinieron con la explotación de la parte del trabajo. Nosotros la clase anterior vimos sobre las clases sociales y vimos cómo habían tipos de clases explotadas. ¿Quiénes eran los más explotados y los más perjudicados en los tiempos de la colonia? ¿Quién recuerda? Los españoles. Los españoles no eran los más maltratados, ni los más sufridos, ni los que Los trabajaban más. esclavos. Los esclavos. ¿Y quiénes pertenecían al grupo de los esclavos? Los afrodescendientes. Los afrodescendientes, muy bien. Exacto, recuerden que a los afrodescendientes incluso no los consideraban ni siquiera como personas. A los afrodescendientes los consideraban como material. Como un material, como un objeto más que podían comprar y vender, porque para ellos la gente de color oscura no eran personas, a lo mejor te las comparaban con animalitos. Imagínate hasta qué punto tenían de idea. ¿Cuáles eran otras personas que eran explotadas en los tiempos de la colonia? ¿A quienes también trataron mal? Y no tenían riquezas. Los mestizos.
No tanto los mestizos, los indígenas, los aborígenes. Ya por ahí los mestizos tuvieron algo de privilegio, pero no tanto, ¿verdad? Entonces las clases más explotadas fueron los indígenas y los esclavos, los afrodescendientes. Bueno, vamos hoy a conocer un poquito más. Nosotros vimos la clase anterior tipos de trabajos muy feos para ellos, como fueron los obrajes y las minas, ¿verdad? Y también teníamos ya. ¿Qué pasó con el tiempo? Cambios en la producción. Mire, voy a escoger niños que leen rápido y que tienen una buena lectura para poder avanzar. Manuelito, no sé qué tal tengas tu micrófono, por favor, ¿me puedes ayudar con la lectura? No son los números humanos. Manuelito, no te escucho, se escucha algo bien bajito. Hay una bulla, por favor, el resto tenga apagado el micrófono, solamente Manuelito. A finales del siglo XVII, siglo XVII. comienzos del siglo XVIII, la economía colonial sufrió un drástico cambio. La actividad minera decayó, los metales empezaron a escasear y las minas bajaron su capacidad de producción. Muy bien, gracias Manuelito. Entonces recordemos que uno de los trabajos eran las minas. Muchas personas morían en las minas y hubo un tiempo en que ya no encontraban ni oro, plata, ni hierro. Entonces decayó bastante, ¿verdad? Continuamos. Lee, por favor, Dana Asensio. ¿Puedes leer, Dana? Usted nos mandó de tarea. ¿Qué cosa les mandé de tarea? De eso, lo de sociales cuando vimos, que habían personas que iban a la mina y que los mandaban sin comida y sin nada. Solo los mandaban. Ya yo les mandé a hacer la argumentación, que cuál era el trabajo más difícil. Sí, muy bien. Uno de los trabajos más difíciles precisamente era trabajar en las minas, ¿verdad? 12 a 14 horas. Ok, perfecto, ya. Vamos a seguir. Mire, y ese trabajo, al ver que no encontraban más piedras preciosas, los adentraban más a las minas a que trabajen y ya no encontraban todos esos metales, todas esas piedras preciosas. Por eso dice que a finales del siglo XVII y XVIII, la comercialización de los minerales decayó bastante. Eso hizo que no hubiera mucho dinero para mandar a España. Continuamos. ¿Qué pasó en la Real Audiencia? Me va a ayudar la niña Natalie Coloma. Dígame, a finales del siglo XVII y comienzos No, mi amor, ahí no, acá abajo, en la Real Audiencia de Quito. En la Real Audiencia de Quito, la baja del rendimiento de la mina de Potosí provocó la rápida pérdida del mercado para los textiles. Los obrajes ya se tenían a quien vender sus productos, baños y bayetas, y muchos cerraron. Los que quedaron trabajan poco para enfrentar las crisis. Los productos bajaron, la calidad de productos rebajaron los precios y exigieron aún más trabajo a los mitayos. Ahí nomás, hasta los mitayos, le voy a explicar. Entonces, en la Real Audiencia de Quito, la mayor fuente de minería se encontraba en una mina llamada Potosí. En este sitio comenzaron a escasear, entonces ya no había más productos que vender. Dice que el comercio textil también recayó. Recuerde que a los indígenas también los tenían trabajando, creando tela. Pues ese producto también decayó. Los más grandes eran los paños y las bayetas. También mencionan ya, entonces tenemos, mis amores,
que eso produjo una crisis. ¿Qué hicieron? Comenzaron a vender los productos baratos. Los dueños de las empresas, digamos así, los dueños de esas fábricas, de las fábricas textiles, de los dueños de las minerías, comenzaron a vender más baratos los productos, pero exigían que las personas que trabajaban, lo hicieran en más horas. Ya no trabajaban ni 14 horas, trabajaban mucho más tiempo. Eso causó demasiada molestia a la gente que se dedicaba a estas labores. Recordemos que la producción textil no pagaban, ¿se acuerdan? Muy bien, continuamos. Lee, por favor, ¿puedes leer, Vince? Dice, ya lee donde dice la crisis textil. ¿Por dónde? Acá, en el último párrafo, la crisis textil generó una mayor desarticulación de las regiones que formaban la audiencia, haciendo más evidentes y profundas las diferentes regionales. La Sierra Central fue la más golpeada por la crisis y sufrió la emigración de la mano de obra y cierre de sus obrajes que se desplazaron a la Sierra Norte. Muy bien. Ya desde aquellos tiempos de la colonia ya había esa discriminación entre regiones. La mayoría de las personas, de los habitantes, lo hacían en la región interandina sierra. No les gustaba la región litoral porque por el calor les parecía insoportable y también porque en la región costa el calor hacía que se produzcan más enfermedades. Por eso que muchas de las personas habitaban en la región sierra. Cuando se comenzaron a dar estos problemas de que ya no se producía, de que no estaban pagando mucho, por el trabajo que se hacía, la gente comenzó a buscar nuevas formas o nuevos lugares de trabajo. Aquí en estas imágenes tienen una idea de cómo era el trabajo. Mire que allí no habían las herramientas ni maquinarias para lo que es la agricultura. En las casas de los hacendados, la casa de los hacendados, eran muy enormes y alrededor estaban sus plantaciones. Estos son modelos de casas de la región interandina. En aquellos lugares existían las haciendas y vamos a conocer a qué denominaban hacienda. Ahora decimos la palabra hacienda a terrenos grandes, a extensos terrenos, ¿verdad? Pero ¿a qué llamaban hacienda en aquellos tiempos? Lee, por favor, Catherine Palacio, las haciendas. Las haciendas. Sí. Mira, ya en la pantalla. Las haciendas. Ya no encuentro. La hora real crearon edad, la soledad de cuidado social y trabajo en... ¿Qué lo estás leyendo, mi amor? La otra, la de arriba, la primera. Las haciendas frente a esta situación, mija. Frente a esta situación. Sí. Que no encuentro. Encuentro a mí. Está en la primera. Presiona la Arriba, donde dice las haciendas. Frente a esta situación. Frente a esta situación, a actividad agrícola se volvió muy importante. Todo quería ser terratenientes. Terratenientes, es decir, dueños de la tierra y tener mano de obra barata para trabajar. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué eran las haciendas? Las haciendas eran como pequeños pueblos donde una persona era dueño. ¿Sí ven? Hay muchas personas que dentro de sus haciendas tenían capillitas, tenían un lugar como una especie de tienda, tenían su casa principal, tenía casa para los indígenas que trabajaban para él, tenían casa para los esclavos que trabajaban para él. Entonces, las haciendas eran lugares muy extensos de tierra, claro, una sola persona era el dueño, por eso decían que muchos querían ser terratenientes. Terrateniente significa dueños de grandes tierras. Va a continuar con la lectura.
Quiero avanzar con la lectura. A ver, ¿quién también? Rosero también lee bonito. Víctor, continúa. En ese afán, en algunos casos despojaron a las comunidades indígenas de sus terrenos, a los forzaron a prestar rasgos, en otros los indígenas quedan en sus tierras por no tener dinero y pagar los tributos a la corona. De esta forma se instauraron las haciendas. Las haciendas, que eran extensiones formas de tierra donde se cultivaban productos agrícolas, se criaba ganado y elaboraban ciertos productos como quesos, dulces y aguardiente de caña. Muchas haciendas crecieron tanto que se convirtieron en latifundios. Muy bien, gracias. Entonces, mira, ve, estas personas que se hicieron dueños de estas tierras, miren, en algunos casos se adueñaron de tierras que ni siquiera les pertenecían a ellos, votaron a los indígenas dueños de esas tierras y se apoderaron. En aquellos tiempos había mucha influencia de poder, ¿sí? Recuerda que los indígenas y los afrodescendientes no eran tratados ni defendían sus derechos. La iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia en aquellos tiempos? Lee, por favor, ¿quién más lee? Carlos. A ver, Carlitos Mina, lee sobre la iglesia y las haciendas. Carlitos, lee, por favor, la iglesia y las haciendas. Las órdenes religiosas crearon instituciones educativas, de salud, de cuidado social y trabajaron en actividades productivas para lo que adquirieron tierras a finales de la colonia. La iglesia era la institución que mayor número de haciendas tenía. Muy bien, gracias. Entonces, mire, las iglesias en aquellos tiempos prácticamente se enriquecieron. Las iglesias eran dueñas de haciendas. Y miren nomás lo que tenían las haciendas. Las haciendas tenían, como yo les mencionaba, tenían dentro microempresas, lo que nosotros llamamos. Tenían para criar ganados, tenían producción agrícola, también tenían para elaborar tipos de aguardiente, tenían grandes riquezas. Entonces la iglesia era una de las mayores beneficiadas. Claro que dentro de estas mismas haciendas la iglesia hizo algo bueno. Se comenzaron a preocupar por la educación. Claro que esta educación no llegaba a todos. La iglesia católica en aquellos tiempos educó, pero era para que la gente se convirtiera al catolicismo, pueda leer la Biblia, ¿sí? O tenga esos conocimientos. Solamente por eso fue que por ahí inició lo que es la parte de la educación, para poder evangelizar. Eso es las haciendas en la región interandina. ¿Cómo es la hacienda en la región litoral? Yo te decía al inicio que a las personas no les gustaba la región litoral por el calor, por las enfermedades, pero sí habían habitantes en este sector del país. Vamos, le voy a pedir a Catherine Vera. Catherine, ayúdeme a leer, por favor. Yo quería seguir Catherine, lee, por favor. En este momento la región litoral había tenido un desarrollo lento. Hasta este momento la región litoral había tenido un desarrollo lento. Tenía pocos habitantes, poblados pequeños y poco producción. La intensificación de la producción de cacao para exportación hizo crecer las haciendas del litoral, en las que trabajaban indígenas que habían huido de las mitas. Muy bien, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, Catherine, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que como el trabajo estaba muy duro, muy pesado? Catherine, hasta ahí nomás. Catherine, a ti nomás. Entonces, como nací en la región interandina, está muy pesado, muchos de los habitantes de allá llegaron a lo que es la región litoral a buscar mejores fuentes de trabajo. Lee, por favor, niña Arellano, Doménica, la presencia de una red fluvial.
La presencia de una red fluvial Liz, que para añadir facilitaba la el pantalla. transporte entre el campo y el puerto y la generosidad de la tierra Sigue. permitieron que Guayaquil se convirtiera en un destacado centro de producción cacaotera y en un importante puerto marítimo. Su comercio se extendía hasta Perú y Nueva España, actual México. Ahí nomás. Red fluvial significa río. Fluvial viene de río. Entonces dice que en la región litoral había mucha movilidad en los ríos y eso ayudaba a traer mercaderías o productos de la región interandina a la región costa y viceversa. También se convirtió en uno de los puertos más principales de lo que era la parte del Pacífico, ¿no? Entonces, eso hizo que en la región litoral, que al principio estaba un poco desocupada, que no tenía muchos pobladores, hizo que la gente comenzara a buscar este sector, porque vio que en la que era cuestión de economía o comercio, está aumentando un poquito más. Y Casa, por favor, lee, mientras que en la región de Guayaquil. Y Casa. Mientras que en la región de Guayaquil crecieron las exportaciones cacauteras, que más adelante consagrarían a la región en la agroexportación. Esmeraldas y la región amazónica seguían siendo zonas económicamente marginales. Muy bien. Mire, aquí ustedes qué creen que están construyendo estas personas. Un barco. Barco. Guayaquil por eso que aquí dicen el puerto del astillero. Aquí como vieron que la parte fluvial era lo que ayudaba a lo que era el comercio, se hicieron conductores de navíos, de barcos para poder ayudar en esta parte. Cambio en la relación colonial. Muy bien. Recuerde que todo el dinero que se producía acá en esta tierra iba a parar a España, porque nosotros estábamos siendo colonizados por la corona española. Resulta que allá en Europa estaban habiendo conflictos y España no tenía dinero. Entonces todo el dinero que recibía ellos eran de acá de la colonia y España siempre quiso tener más dinero. Por eso se le ocurrió hacer estas reformas borbónicas. Por favor, presta mucha atención a esto porque cuando hagamos el repaso te vas a dar cuenta que este es un tema de aporte. Lo voy a leer yo para hacer más rápido. Dice, en el siglo XVIII, mire, 10, 15, 16, 17, 18. En el siglo XVIII, los territorios europeos vivieron una gran apogeo. Apogeo es que abundancia de dinero, del que fue excluido España. O sea, España no entró en este momento de riqueza. Este hecho impulsó a la corona española a emprender una serie de reformas. Reformas en aquellos tiempos son tributos, impuestos, para promover la producción y el comercio español. A esta medida se la conoció con el nombre de reformas borbónicas. Si bien cierto, favorecían a España, perjudicaban algunos intereses de las colonias. Dañó a las reformas políticas, a los religiosos y en la parte económica. Zambrano, lee la parte política, por favor. Para mejorar la recaudación de impuestos, la corona despidió a las autoridades criollas y las cambió por autoridades españolas. Muy bien. Al inicio de la colonia, recuerda que hubieron españoles que tuvieron a su familia aquí y su familia hizo familia. Bueno, para no seguir enriqueciendo a la gente de aquí, de este estado, España comenzó a mandar a sus nuevos gobernantes españoles de sangre pura acá. Sí, esa fue una de las medidas. Entonces ya los mestizos ni los criollos ya no tuvieron poder porque España se los quitó. En la parte religiosa, Dylan Tomala, lee por favor. Para quitarle el poder que tenían la iglesia, la corona expulsó a los Jesuitas. de las colonias. Dice
quedó con todos sus propiedades. Muy bien. Recordemos hace un momento que estuvimos viendo que las haciendas eran grandes terrenos de tierra donde había agricultura, donde habían todo tipo de animales, minerías, producción textil. Bueno, era mucho dinero y todo eso en su mayoría era dueño de la iglesia. Entonces la corona española, para adueñarse de eso, votó a los religiosos de aquí y se quedó con todo eso que les pertenecía a ellos. Por eso que los religiosos también estaban enojados. En la parte económica, Daniel Gurumendi, lee por favor. Gurumendi. Económica. Creó nuevos impuestos en la aduana. Realizó nuevos censos de indígenas para cobrar tributos. Estableció monopolios de estancos. Muy bien. Eso de crear nuevos impuestos, lo que aquí nos ocurre, que ponen impuestos a la gasolina, impuestos a la rodaje, allá también cobraban impuestos. ¿Qué es eso de que indígenas? Bueno, ellos quisieron saber, y cada vez que nació un indígena, por ejemplo, tenían que pagar tributos. Entonces, por eso ellos comenzaron a hacer estos censos, para saber cuántas personas ya podían comenzarles a cobrar este dinero solamente por vivir en territorio, que para ellos no eran territorio ecuatoriano, porque en aquellos tiempos todavía no existía Ecuador. Se llamaba Real Audiencia de Quito, ¿sí? Solamente por vivir en la Real Audiencia de Quito y servir a la corona española había que pagar impuestos. Esto de aquí enojó muchísimo a la gente. Así como el año pasado cuando el presidente lanzó una reforma económica, la gente se enojó y salieron a protestar a la calle. Pues esto de aquí también enojó a la gente y salieron a protestar. ¿Cómo fueron las protestas que realizaron estas personas? Lee, por favor, a ver, ¿quién más pongo a leer? ¿Quién dice yo? Landy, que tienes tu micrófono feo y no se te escucha bien. Bruce, va a leer Bruce. Ya lee, las reformas generaron. Las reformas generaron mucho molestar en los hacendados, comunidades religiosas, indígenas y comerciantes. Durante la segunda mitad del siglo hubo una serie de rebeliones y levantamientos en contra de las medidas. Los indígenas protagonizaron varias de ellas. Por un lado, estaban cansados de los abusos de las autoridades civiles y religiosas. No, la protesta más grave en no, si la Real religiosa, y por el otro se oponían a los nuevos casos. A los nuevos censos. Hasta ahí nomás, Bruce. Hasta ahí nomás, gracias. Entonces, mira, eso hizo que se uniera el campesino, el indígena, los religiosos y protestaran. Aquí ya se van dando las primeras protestas, las primeras inconformidades que más adelante nos llevan a las independencias, a decirle ya no más al yugo español. Continúa con la lectura, Ana Lucas. Diana Lucas, ya. La protesta más grande. La protesta más grave en la Real Audiencia fue la rebelión de los estacos en la ciudad de Quito. Los criollos quiteños protestaron por el monopolio del aguardiente y por el cobro de las alcabalas. Se les unieron una multitud de personas de otros sectores. Lograron expulsar las autoridades y una suspensión temporal de las medidas. Muy bien, mira, ¿qué tan enojados estarían ellos que estas protestas lograron sacar a los nuevos gobernadores que vinieron de España? Bueno, con esta información vamos a proceder a llenar nuestro taller de trabajo, ¿sí? Vamos a llenar nuestro taller.
Dice, complete el esquema, causa y consecuencia con información de la economía de la colonia a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Vamos a escribir una primera causa. ¿Qué pasó con la economía? ¿Qué pasó al inicio? Vamos a escribir. No se pusieron locos. Ya, la producción de la minería, la voy a hacer más grande, ¿sí? La producción de la minería y Se la textil. robó Anonymous. La producción de la minería y textil decayó Se la robó Anonymous. a... ¿Qué cosa, mi amor? La producción de la minería y textil decayó, bajó su producción. Bajó su venta, no es su producción, bajó su venta, ¿ya? ¿Se acuerda? Ya la gente no comenzó a comprar mucho de lo que había. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué hicieron los dueños de las minerías para ayudarse con esta baja de los productos cuando dejaron de vender? ¿Qué hicieron? Se fueron. ¿Ah? Se fueron. No, eso hicieron las personas, los pocos que podían escapar de ello, ¿no? Se quedaron por más horas. Les aumentaron las horas de trabajo, exactamente. Les aumentaron las horas de trabajo. Les aumentaron las horas de trabajo y los productos. ¿Qué pasó con los productos? Les bajaron el precio, muy bien. Y bajaron para poder así vender. Y bajaron el precio a los productos. ¿Qué más se acuerdan ustedes sobre el comercio en aquellos tiempos? ¿Qué más pasó? Eso estaba en el color celestito. Ustedes tienen 3 colores. Vamos a ver en el color rosadito. La costa y la sierra. ¿Qué pasó en la costa y la sierra? Estamos hablando de la región costa, ¿sí? Vamos en la región costa. Sí, pero no me va a alcanzar todo. Mi amorcito, cada color es para una causa y una consecuencia. Porque la producción nomás de la producción de color celeste nomás me alcanzó textil y ahí tuve que escribir lo de más abajo. Mal hecho, quiere decir que estás haciendo una letrota grandota y a lo mejor no muy bonita. Me alcanzó a mí. Ya, a ver mi amor, vamos recordando. Vamos recordando qué pasó por... Ya, ¿qué más pasó en estos tiempos? También la producción, ya hablamos de que bajó las ventas, ¿verdad? De los productos. La limitación de la mano de obra y el cierre de sus obrajes que se Desplazaron a la Sierra. Ah, ya, la crisis textil hicieron que la gente se vaya a otros lugares a buscar. Vamos poniendo esa, muy bien. Entonces, la crisis textil, nos vamos al taller. La crisis textil. ¿Y qué significa de telas, mi amor, producción de telas. La crisis de la producción textil la crisis de la producción textil. Poner eso cuando todos ya teníamos puesto textil primero y yo que sido haciendo con pluma permanente. Ya déjalo de la otra manera, la crisis textil, no hay problema. Bajó sus ventas, también vamos a poner, no tanto bajaron sus ventas. ¿Qué pasaba con la crisis textil? Ustedes que tienen abierto desde su casa la diapositiva.
Vamos a revisar. La crisis textil generó una desarticulación de la región. Una pregunta. ¿Cómo se dice? En el taller que estamos trabajando, en la primera pregunta de causa decía la producción de del minero y textil decayó bajo sus ventas. Decayó, coma, bajó su venta. Por favor, las comas es importante porque te marca una diferencia. Mire que yo tengo puesto una coma. Decayó. ¿Qué quiere decir? Que se dejó de vender mucho, bajó su venta. Ahora, vamos con la otra. La crisis textil, ¿qué produjo? La emigración de la mano de obra. Ya, eso sería la consecuencia, ¿verdad? Consecuencia, la migración. Emigración. La migración de la mano de obra. ¿Hacia dónde se iban? La Sierra del Norte. Hacia la Sierra Norte, o sea, se iban a vivir por donde está Quito, Tulcán, Popayán, hacia Colombia. La gente prefería ir porque en este sitio de Potosí, ¿se acuerda que Potosí eran las zonas mineras y donde estaba la parte textil? Dejó o bajó su producción. Ya, la crisis de la producción textil, esa fue una de las causas. Ya, ¿qué más sucedió? En la del otro color, otra causa. La región de Guayaquil, a ellos no le decían región costa, le decían la región de Guayaquil. Se convirtió en un astillero, ¿se acuerdan? Ya, se convirtió en un astillero. Miss, en la otra que terminó de escribir, Sierra del Norte, ahí le falta escribir. Ya, Sierra del Norte, gracias. Sierra del Norte. Porque ellos habitaban más en la Sierra Centro. ¿Cuál era la Sierra Centro? Lo que hoy se conoce como Ambato, bajando un poquito Bolívar, Guaranda. En ese sector habitaban más, ¿sí? Ya. La región de Guayaquil se convirtió en un astillero porque ¿cómo se llama? Porque la red fluvial. No me alcanzó todo eso. Trate de que le entren los contenidos, mi amor. Miss, no va a escribir nada más de la crisis de la producción textil. No, ya no voy a escribir nada más en la crisis de la producción textil. Entonces, la región de Guayaquil, recuerda que ahí no se la conocía como ciudad, la conocían como región. Se convirtió en un astillero porque la red fluvial ayudó. A mí se me está viendo todo. Es que hay niños que tienen la letra muy grande. Ayudó en el comercio. ¿Eso qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia que la gente se dé? Están rayando. Miss, rayar. Yo no veo ninguna raya. Ya la borraron, Miss. Se acaban de quitar. Es porque, Miss, usted cuando se descuida rayan y luego usted ya le decimos borran rapidito. Ya bueno, ya voy a activar para ver. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Recuerda que antes las personas no habitaban mucho en la región costa por el calor, por las enfermedades. Pero cuando vieron que aquí la red fluvial ayudaba en el comercio, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia que hubo? A ver. No sé. Espérate. Ah, ya sé dónde. Ya, ¿qué sucedió? Empezaron Ya. Cierre de su obraje. Vamos a revisar, vamos a revisar. Comenzaron a vivirse en el Ecuador.
Guayaquil era la época colonial principal astillero, recuerde. Ecuador se convirtió en el principal astillero del Pacífico. Crecieron las exportaciones cacaoteras, ¿sí? Entonces, decir que la economía y el dinero hubo ¿en dónde? En Guayaquil, ¿sí? Esa es una consecuencia. Entonces, Guayaquil se convirtió, vamos a ponerlo en nuestra palabra, en fuente de ingreso y de trabajo. Y aumentó la producción. Por el clima se dio aquí el cacao, que era un producto muy pedido en lo que era Europa. Entonces, eso ayudó con la economía y aumentó la producción de cacao. Ya, hemos terminado la primera parte. Causas y consecuencias. ¿Cómo fue la economía en los tiempos de la colonia? Ahora, ustedes se deben acordar que allá en Europa, los otros países comenzaron a tener muchos ingresos económicos, pero España no, España decayó. Y España, para poder tener dinero, se basaba en las economías de acá, de sus colonias de América. Y como quería más dinero, creó unas reformas, a las que les llamó reformas borbónicas, por el rey de Borbón. Pregunto, esto afectó en la parte política, en la parte religiosa y en la parte económica. ¿Quién recuerda cuál fue una de las leyes que hizo en la parte política? Me hizo un poquito arriba. Recaudación de impuestos, la corona. Ya sabemos que son impuestos. En la parte política, ¿cómo afectó estas reformas? Las cambió por autoridades españolas. Ah, muy bien, esa. Cambió las autoridades. Cambió las autoridades por personas españolas. Recuerde que aquí ya comenzaron a mandar los mestizos, los criollos, que eran los hijos de los españoles. Pero, como quería más dinero, la corona española comenzó a sacarlo a esta gente de su poder y en su lugar mandó a personas de allá de España a trabajar. Por personas españolas o por personas españolas, se queda mejor. Ok. En la parte religiosa, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo en la parte religiosa? Quitarle el poder que tenía la iglesia. Le quitó los bienes a la iglesia. Ya no quería la iglesia aquí. Bienes con B grande. Le quitó los bienes a la iglesia y para eso expulsó ¿a quién? A los jesuitas. A los jesuitas, muy bien, a los jesuitas. Eran los sacerdotes de aquellos tiempos. Ellos los botaron de aquí para quedarse con sus casas, con sus terrenos, con sus empresas. En la parte económica, ¿quién recuerda qué hizo? Creó nuevos impuestos en la aduana. Tributos. Aumentó impuestos. Aumentó impuestos. Estableció Aumentó impuestos y realizó un censo. ¿Para qué era el censo? Cobrar tributos. para cobrar tributos. Y realizó un censo de los indígenas, porque los españoles no pagaban impuestos, solamente los indígenas pagaban esos impuestos. Realizó un censo de los indígenas para cobrar tributos. Muy bien. De estancos. Ya esos tributos se llaman estancos. Bueno, eso no lo vamos a poner. Así les llamaba a esos tributos. Muy bien. Eso hizo. Ya. Miss, ahí no es aumento de impuestos.
aumentó impuestos y realizó un censo de los indígenas, a los indígenas sería mejor, se escucha mejor, a los indígenas para cobrar tributos. Muy bien. Dice ahora, ¿en qué consistió la revolución de los estancos? Vamos a proceder a leer en qué consistió la revolución de los estancos. Eso está en la diapositiva. Creo que esa parte todavía no la habíamos leído, ¿verdad? Vamos a revisar. A ver. ¿Quién se llama? En la parte 3 yo solo tengo una línea. En la Real Ah, ya era porque yo te iba a poner esta figurita. Te quería poner a estas personas protestando. En ese recuadro grande que usted ve ahí, te iba a poner a estas personas protestando. Ya, porque aquí están que era la revolución de los estancos. Aquí está. ¿En dónde Esto lo podemos enviar hoy día. si es que la terminamos? ¿En dónde se dio la rebelión de los estancos? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad se dio? En Quito. En Quito. ¿Quiénes salieron a protestar? Los criollos. Quiteños. ¿Y por qué Protestaron por el protestaron ellos? monopolio. ¿Por qué protestaron ellos? Quiteños. Por el monopolio del aguardiente. Entonces vamos a poner la protesta en la Real Audiencia. Ya. No estoy escribiendo nada. Y es que no he escrito nada, mi amor. Estoy leyendo primero para que ustedes se graben y me ayuden a llenar la información. Ya, esta era para poner la imagen, ¿sí? Eso era para poner una imagen de la gente protestando. La voy a dejar ahí en blanco para que ustedes la escriban, ¿sí? A gente protestando, ¿sí? Ya. Ahora sí, vamos. Les estoy haciendo leer para que me ayuden a llenar ahora. Entonces, en la Real Audiencia de Quito, Real con mayúscula, en la Real Audiencia de Quito, la protesta más grande fue la revolución, le pone asterisco, fue la revolución de los estancos. Eso hay que escribir. No, mi amor, fija, claro que tienes que escribir, pues tesoro, estamos colocando la respuesta. Donde dice más grande puso MS. Ah, ya, gracias. En la Real Audiencia de Quito, la protesta más grande fue la revolución, fue de los estancos. Las personas de Quito, era algo de las empresas de los aguardientes. Por eso le dije, lea para que me haga acuerdo. A ver. Rebelión de los estancos, Ciudad de Quito. Los criollos, allá, los criollos quiteños protestaron por el monopolio. Los criollos quiteños no son las personas, son los criollos. Los criollos quiteños, recuerden que los criollos eran los hijos de españoles nacidos aquí. Los criollos quiteños protestaron porque les estaban quitando el poder, pues les estaban quitando también sus cosas como a la Iglesia Católica. Los criollos quiteños protestaron por el monopolio del aguardiente. ¿Qué quiere decir monopolio? La venta de ese producto, ¿sí? Ya ellos ya no eran el dueño de esas fábricas. Los nuevos españoles que estaban enviados por la Casa Real estaban adecuando también de los estancos. O sea, está bien. Así está bien.
Ah, revolución de los estancos. Sí, así está bien. ¿Sí alcanzan a ver mis chicos? ¿Sí? Aquí sí pueden ustedes dibujar esas personas protestando. Este cuadrito que estaba aquí, aquí ustedes pueden pegar a esas personas que estaban protestando, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a hablar sobre cómo era la educación en los tiempos de la colonia. Van a prestar mucha atención para ver si los indígenas estudiaban. Cuando hablan de hombres, se refieren a los españoles o criollos que habitaban en estos territorios y cómo era la educación de las mujeres, ¿sí? Te voy a dar un tiempito para que termine de escribir esto para pasar a la diapositiva y completar la información. Que